Vueltas y Ejes del Mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tú das el saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gonzalo Guajardo. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy Ya buenos estamos días. al aire. Pues amaneció un poco frío, ¿no? Sí, hace frío. Bueno, estamos en En su gustado programa de Tetras. Sí. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ustedes ya conocen todos nuestros datos, aparecen en pantalla. Estamos aquí como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Hoy nos toca aquí estar compartiendo con ustedes en este espacio, esta hora, Gonzalo Guajardo y un servidor, Sergio Becerril. Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, traemos... Septiembre siempre tiene muchas cosas que decir. Sí, lo que pasa es que la vida nos da siempre el motivo de hablar. Sí. No el mes. Sí, no, pero quiero decir, no traemos improvisadas las cosas, sino tratamos de actualizarnos, tratamos de mantenernos informados y el día a día siempre trae información específica. Obviamente nosotros lo primero que buscamos en diversas ocasiones y hoy en particular es las novedades que nos ofreció Claudia Sheinbaum con el informe presidencial, ¿no? Sí. Y con el grito también son dos actividades que de suyo son diferentes, pero que de alguna manera se complementan porque, por ejemplo, en el grito Claudia Sheinbaum introdujo algunas innovaciones, ¿no? Sí. Que habló de los pueblos indígenas, que habló de las mujeres y que habló justamente de estos grupos sociales que normalmente quedan desamparados y no se mencionan. Incluso en las vivas que se echan los presidentes para el 15 de septiembre, lo hacen usualmente, si se refieren a mujeres, haciendo alusión al marido. Y en cambio ahora Claudia Sheinbaum se estuvo dedicando específicamente a hablar de estas mujeres, no por el apellido de su marido, sino por el apellido propio de ellas, ¿no? En ese sentido, las personaliza y las hace como si fueran personajes nuevos para nosotros, aunque los conocemos. Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, entonces ya nos va cambiando las cosas. Y luego también, obviamente, algo que es difícil de enumerar, de enunciar, es la memoria y el agradecimiento que tenemos respecto, por ejemplo, a los héroes anónimos, a estos luchadores sociales que día a día y particularmente durante las guerras de independencia en México y en América Latina se estuvieron esforzando por construir una sociedad diferente y que con mucha frecuencia, justamente por tratarse de héroes anónimos, no los alcanzamos a identificar, a recordar, siquiera a sugerir. Y en este sentido, bueno, pues me parece que es muy, muy importante recuperar algunas de estas nociones. Quisiera yo señalar un dato que, aunque ya aparece viejo porque tiene un año de existencia, sin embargo puede ser relevante para nosotros, y es que en el periodo electoral de las elecciones presidenciales pasadas, del año pasado, Claudia Sheinbaum resultó triunfadora en la contienda
con el grupo Sigamos Haciendo Historia, que obtuvo un 59.76% del total de votos, 59.76%, es decir, un poco arriba de la mitad de la población que fue a votar, que acudió a las urnas, votó por ella, ¿no? Casi, más bien el 9.76% por encima de la media. De allí, esta fue la votación para Claudia Sheinbaum, 59.76%, y le siguió Xóchitl Gálvez con Fuerza y Corazón por México, ese era su grupo, y ganó 27.45% del total de votos, 27.45%, o sea, la mitad de los votos que obtuvo Claudia Sheinbaum. Y finalmente el tercer contendiente fue Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, con el 10.32%, es decir, apenas una sexta parte de los votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, lo que significa que la figura de Claudia Sheinbaum como presidenta del país es una figura destacada, contundente, y es la primera mujer presidenta que tenemos en el país, ¿no? Ese hecho me parece importante. La primera mujer presidente de los Estados Unidos mexicanos, la primera que da el grito de independencia y está como la comandante del ejército y de las fuerzas armadas de México, ¿no? Me parece eso muy, muy relevante. Y simbólicamente lo que tú señalas de incorporar en el grito de independencia ¿cómo podremos decir? Incluir no la dominancia y el sometimiento de la mujer al hombre, sino darle el lugar que le corresponde históricamente a la mujer, a la par. Sí. Incluso podría yo decir que el equipo de militares o de soldados, más bien, que acompañó a Claudia Sheinbaum para la entrega de la bandera y que ella pudiera salir al balcón, fue integrado exclusivamente por mujeres, ¿no? Sí. O sea, es esta relevancia que hoy la presencia de la primera mujer presidenta del país en la historia moderna le está dando a la figura femenina. Me parece que es importante porque no es la presencia de la figura femenina como ahora la figura dominante, sino la identificación, el reconocimiento de las mujeres en la historia de México y en la conciencia de América Latina, al menos de América Latina, del papel predominante que han tenido las mujeres, no solo en las labores diarias de sostenimiento de la casa y de la familia, sino también, aún, como es ahora el caso, de las luchas por los derechos del país, ¿no? En ese sentido me parece muy, muy valioso. Quisiera también señalar que cuando Claudia Sheinbaum asumió el mando, le invitó fue López Obrador quien le envió una carta amplia a Rey Felipe VI de España para invitarlo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y dio una explicación histórica, López Obrador, de las condiciones en que se había desarrollado
todo el proceso de la conquista y de la colonia española en México hasta antes de la Guerra de Independencia, y lo invitaba a la celebración conmemorativa de los 500 años del sitio de Tenochtitlan, al que le llamó 500 años de resistencia indígena, pero justamente el rey se negó a asistir a esta ceremonia. ¿Motivo de burlas? Pues yo creo que... La petición de Andrés Manuel, motivo de burlas por parte de ciertos sectores de la política española. Sí. Y me parece a mí que por la índole de la invitación, no era ni una burla de parte de Andrés Manuel para con la corona española, ni tampoco un reclamo, sino simplemente era hacer una celebración de la resistencia indígena. Pero algo también muy importante es que esta sociedad que desarrolló justamente la lucha por la independencia no estuvo integrada precisa ni exclusivamente por población indígena o por blanca criolla, sino también por la negritud mexicana, ¿no? Entonces, creo que las luchas de independencia, y eso es lo que ahora estamos de alguna forma conmemorando, estas luchas por la independencia se hicieron gracias al total de la población integrante de la sociedad mexicana. Por un lado, mujeres, por otro lado, varones. Por un lado, herederos de los criollos que se aposentaron en México. Por otro lado, indígenas que también se incorporaron a las luchas de la independencia. Y finalmente, lo último que mencioné fue la negritud, los negros o mulatos que se fueron incorporando también a las luchas. En este sentido, me parece que justamente México tiene las características de un país que acrisola todas las razas y les da un reconocimiento. Aunque platicando yo con algunos amigos, decía, es una pena que no se reconozca también la personalidad de los pobres, ¿sí? ¿Por qué no se reconoce la personalidad de los pobres? Porque parece una contradicción, no queremos gritar ¡vivan los pobres!, más bien muera la pobreza, ¿sí? No vivan los pobres, sino muera la pobreza, pero han sido los pobres con sus dolores, con su condición de marginalidad, etcétera, los que han promovido el desarrollo de este país, e incluso son los que nos permiten levantar la cara con dignidad ante países o ante pueblos, más bien ante gobiernos que están persiguiendo y expulsando a los pobres de México, que se atreven a ir a sus tierras a buscar empleo y a ofrecer mano de obra, ¿no? Me refiero obviamente a la relación ríspida que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y la población y parte del gobierno de nuestro país. ¿Y qué implicaciones tendrá esto, lo que se presenta simbólicamente dentro de lo que fue el acto o la ceremonia del grito de independencia? Marca una tendencia que podríamos señalar como una tendencia de izquierda
en oposición histórica a lo que simbólicamente y con gran determinación la política se ha presentado siempre tratando de mostrar la blanquitud, tratando de mostrar el poder autoritario de un grupo dominante de población representada por gobernantes. A mí me parece que tendríamos nosotros que darle sentido y significado a esto que simbólicamente para la política representa una forma distinta, estructural y cualitativamente diferente a lo que había venido haciéndose en este tipo de ceremonias. Yo creo que con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum, la política de por el bien de México, primero los pobres, queda bien estructurada, bien definida, pero además que hay muchas reacciones en contra. Toda la oposición está en contra de este tipo de manifestaciones de política y de consideraciones simbólicas, mostrando que se están haciendo las cosas diferentes y que se están incorporando e incluyendo a sectores de la sociedad que tienen derecho a participar, pero que también históricamente han participado. Pero han sido negados. O sea, claro, en la conciencia, claro, en la conciencia de muchas personas, habitantes de esta parte del continente, han sido menospreciadas e incluso vituperadas. Sí, ¿no? sí. En ese sentido, sí considero que los gestos, los movimientos de la presidenta, incluso para dar el grito la noche del 15 de septiembre, para amanecer 16, son significativos esos gestos de la presidencia, ¿no? Sí. Ponen de relieve quienes realmente configuramos o constituimos este país. Sí. Y en ese sentido, pues también muestra la actitud de Claudia Sheinbaum, la urgencia de que pintemos nuestra raya, como decíamos cuando niños, ¿no? Pintemos nuestra raya y digamos, esto es lo que somos y esto es lo que nos interesa mantener como la huella de México en el mundo. Sí. A ver, caracterízame un poco qué significaba para los españoles la colonia de la Nueva España. Bueno, sin duda la misma noción de colonia, por eso a mí no me gusta decir yo vivo en la colonia fulana, en la colonia sutana, en la colonia perengana o qué sé yo. O sea, no me gusta esta nomenclatura que hemos usado para señalar las demarcaciones diferentes de una entidad. No me gusta la palabra colonial, justamente por este recuerdo de la época de la colonia, de cuando fuimos una colonia, es decir, una dependencia de España. Y en ese sentido, la época de la colonia. Más bien, esa época de la colonia fue aprovechada para intentar saquear de todas las propiedades y la riqueza natural de México para levantar a España, que se encontraba en condiciones pésimas en Europa. Entonces, ellos más bien dependían de la colonia. Sí, sí, pero otra vez, la cara no es de dependencia, claro, sino de dominio. Sí, ¿sí? sí. La cara que mostraba la corona o que mostraba el Imperio Español era de dominio, y entonces los habitantes de esta parte del mundo
integraban la colonia eran vistos más bien con cierto desprecio o con carácter secundario, o subordinado. Y en ese sentido, cuando tú dices que tendríamos de alguna forma que certificar o caracterizar la colonia, tendríamos que señalar que era una sociedad, la mexicana, para este caso nuestro, era una sociedad subalterna, subordinada, que obedecía, que no se regía a sí misma, sino obedecía mandatos que venían del otro lado del Atlántico. Y habría que conservarlos para un sector dominante de la sociedad mexicana. Es decir, para aquellos que menosprecian o desprecian al pueblo. A los mexicanos podríamos decir que se colocaban en la colonia como indígenas, como pueblos originarios, o sea, como la negritud. La negritud. Y los otros eran los que aspiraban a ser como los blancos. Así es. Y eso habría que conservarlo simbólicamente y realmente. Simbólicamente mostrándolo en la política, realmente mostrándolo con desprecio, con autoritarismo. Y tú dices, en el grito de independencia, históricamente el primero que hace una mujer en esta ceremonia incorpora simbólicamente e incluye lo que en realidad representa y significa para la sociedad mexicana mujeres que siempre participaron en apoyo de los movimientos y poblaciones consideradas indígenas y consideradas de menor condición humana. Sí, sí. Sí, el mestizaje significó deshumanidad, ¿sí? Falta de humanidad, sí. Justamente por la condición de mezcla, de mestizo, ¿no? Sí. Pero además yo tendría que señalar otra cosa que no acabo de valorar conceptualmente, porque identifico que cada vez rompemos más y más con los lazos, con los nexos que nos unen a los demás paisanos, a los demás compañeros de barrio, a los demás compañeros de pueblo, a los demás compañeros de vecindad. Nos rompen, nos hacen ir reventando poco a poco más estos nexos, y entonces el ser humano, para decirlo en términos generales, pero si queremos bajar otra vez al contexto mexicano, cada vez más mexicanos se van sumergiendo en una perspectiva individualista. Es decir, van viendo los asuntos públicos cada vez más a la distancia, donde no se incorporan necesariamente, y de esta forma hay una carencia que estamos percibiendo en la vida afectiva de la cotidianidad, esta carencia de identidad, justamente porque lo que nos configura socialmente es la vida política. La vida política no quiere decir vida de partidos, sino la integración entre todos nosotros, pero el individualismo nos va alejando, nos va marginando, poniendo a un lado, y por lo tanto cada vez vemos más lejana, más ignorada, más ajena esta condición de integración social, ¿no?
Sí. Y eso se me hace muy preocupante, aunque por otro lado también veo ciertos riesgos porque están predominando en nuestra sociedad, ya no solo la mexicana, sino mundial, determinantes más globales. Es decir, la propia noción de país o la propia idea de nación está siendo sustituida progresivamente por ejemplo, la presencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, una perspectiva global que tiene ya el dominio del mundo y por lo tanto la condición que está específica que está viviendo una nación determinada u otra o diferentes regiones del mundo parece que se deja en manos de estas asociaciones mundiales que no son otra cosa más que, perdón por la referencia, clubes de Toby. Es decir, estos grupos poderosos que se unen para mostrar el dominio sobre el mundo. Sí. Eso es lo que yo estoy viendo y en ese sentido las decisiones que se están tomando están a nivel mundial, a nivel regional, son decisiones que están consolidando o aparentemente consolidando las estrategias del capitalismo y por lo mismo todo apuntaría a la urgencia de que tengamos un gobierno planetario. Sí. Sin embargo, yo tendría que señalar cómo esta dominación que tienen los países más poderosos, o en este caso, a quienes representan estas organizaciones, estos organismos internacionales que tú dices, ya no pueden mantener con los mismos criterios la relación internacional, las relaciones diplomáticas que han tenido con los distintos países del mundo. Han cambiado los esquemas. Ya no se obedece tan fácilmente ni se tiene que responder necesariamente a los criterios que en la colonia o que en el desarrollo económico del país se ha tenido, se ha manifestado, dependiendo de las decisiones que se estuvieron tomando a la autoridad que le correspondía y que le conferían a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no es tan fácil esa dominación, ese control. Y sin embargo ellos quieren seguir manteniendo con los mismos esquemas antiguos ese control sobre sus colonias o sobre los países subdesarrollados o derrotados o dependientes de la economía y las decisiones políticas del país más poderoso del mundo. Pareciera que hay una decadencia y que hay un surgimiento de otro tipo de desarrollo político, de control o de relaciones diplomáticas o de relaciones internacionales que ponen en la balanza un mayor equilibrio y una mayor participación y respeto de los países considerados dependientes o subdesarrollados. Sí, ya para terminar, porque se nos acaba la media hora inicial de este programa, yo querría señalar cómo aún la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha sido considerada una institución oligopólica que fundaron los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y le impusieron en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Pues nos tenemos que salir un rato,
pero en unos minutos más estamos de vuelta con ustedes. Gracias. Pues regresamos, Gonzalo. Entonces, relevancia para septiembre, la ceremonia del grito de independencia. Muestra otra cara de la política mexicana para el mundo, no solamente para México y la oposición, sino para el mundo. Por aquí vamos, por aquí caminamos, esta es nuestra historia, esto nos da identidad y seguiremos caminando en estos próximos años por este camino, incorporando y haciendo justicia a nuestra manera de entender la política mexicana, el humanismo mexicano. ¿Hay algo más? Es que a mí me cuesta mucho trabajo entender todo esto, sobre todo desde el marco que políticamente hablando estableció la modernidad. ¿Cuál es el marco que estableció la modernidad? La creación de estados nacionales. ¿Sí? O sea, justamente es en la primera etapa del siglo XIX cuando se van haciendo guerras o revoluciones de independencia y entonces se van definiendo los estados-nación, sí. particularmente en América. El caso de Asia tiene otra trayectoria histórica y el caso específico de África sigue siendo sostenida por una visión colonial o colonialista. Sí. Pero en el caso de América, y justamente estábamos hablando hace rato de la fiesta por la independencia mexicana, esa independencia mexicana es una forma de explicar el surgimiento del Estado Nacional llamado México, ¿sí? Y la pregunta que yo quería hacerme y que quería ver si tú caías en la trampa, decir, bueno, pues resulta que hoy tenemos determinantes de la vida pública, de la vida social, de la vida comunitaria, que incluso están rebasando la propia noción de Estado Nacional cuando se plantea la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que parecería ser un arropamiento de naciones, pero en realidad se intenta convertirse en algo muy superior a cada una de las naciones, por un lado, pero por otro lado, estas otras instancias que señalaba yo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, que para nada tocan justamente el tema del Estado Nacional. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿todavía requerimos del Estado Nacional? ¿Cómo se puede sostener hoy la noción de Estado Nacional? ¿Qué significa eso? O bien, simplemente es la cerca, lo que llamamos el Estado Nacional y los límites del Estado Nacional, en el caso de México, por ejemplo, las fronteras norte y sur y la colindancia de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, lo que enmarca el Estado Nacional mexicano, pero es un marco meramente geográfico, pero en términos políticos, en términos económicos, en términos incluso culturales, nos encontramos en una condición de subordinación. ¿Qué es el Estado Nacional mexicano? Pues yo considero que la misma Organización de las Naciones Unidas
la ha definido en términos no solamente políticos, sino en términos económicos, en términos de establecer criterios de desarrollo mundial, indicadores que ellos contemplan y que ellos definen a su antojo y a la medida de su política internacional. Y entonces la ONU se subordina a los criterios de la estructura de las sociedades modernas o de la estructura de la sociedad principalmente considerada desarrollada o más desarrollada, pero además dominante, hegemónica para el mundo como lo han sido los Estados Unidos de Norteamérica. Ujú. Entonces, para mí, ese criterio establece y define a los estados-nación para seguir colaborando y sometiéndose a las determinaciones mundiales encabezadas por los Estados Unidos. Incluso China, Rusia. Pero digo incluso porque ellos han mostrado ya mayor independencia y menos subordinación en sus políticas y en su economía para mantenerse alejados de estas determinaciones norteamericanas o estadounidenses. ¿Sí? U occidentales. U occidentales. Sí. Y está dando lugar a una decadencia del imperio norteamericano y al surgimiento de una, algunos dirían, tripolaridad, pero yo más bien me inclinaría a pensar a que hay una multipolaridad en el desarrollo económico de los estados-nación o de las naciones que ya no se sujetan ni se someten tanto a los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, o la OCDE, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional. Sí hay una sobredeterminación que todavía quieren ejercer por la fuerza, y la fuerza es imponiéndose con bloqueos económicos o imponiéndose con amenazas de invasión o de bloqueos económicos para estas naciones. Lo que está dando lugar a que estas otras naciones que tienen otro desarrollo, o estos estados más bien que tienen otro desarrollo, como lo son China, como lo son el BRIC, está teniendo otro tipo de criterios para no estar sometidos y subordinados a los criterios de la ONU y de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces ahí hay ajustes, hay tomar distancia para hacer prevalecer un respeto internacional y buscar otro orden económico y otro orden político. Esa es la perspectiva que yo vería, y que por más que estemos dando señales de mantener soberanía, que es muy costoso sostener la soberanía frente a estas exigencias y estas amenazas que establecen política y económicamente Norteamérica sobre México y sobre otros estados-nación, pero sin embargo, tomar distancias y no aceptar con obediencia estas determinaciones nos hace tener mayor dignidad y nos hace tener mayor confianza en que podemos hacer valer nuestra condición de estados libres y soberanos. Sí, y yo coincidiría contigo, aceptaría lo que has estado señalando desde el ángulo en el que nos hemos concentrado durante la media hora anterior y lo que va de esta parte del programa, en la revisión política, es decir, en la revisión de las relaciones del ser humano como parte de una nación, en nombre de esa nación ante otras naciones, ante
ante gente que pertenece a otras entidades autónomas, ¿sí? Estaría de acuerdo, pero estamos solo en el ángulo de la política. ¿Y qué sucede en el ángulo de la economía, en el ángulo de la producción, en el ángulo de... nosotros hemos definido fundamentalmente la sociedad a partir de un estado de vida en el que se encontraban hace miles y miles de años la gente que vivía en este planeta, como que no tenía una identidad, una localidad específica que la definiera, ¿no? No había los mexicanos, los cubanos, los argentinos, los mauritanos, los españoles, no existía eso. Era como caótica, y poco a poco, a través de la agricultura, el ser humano se fue asentando y adueñando de ciertos espacios geográficos. La ganadería le permitió también ocupar esos espacios, y después se estableció o se dio lo que se llamó la revolución industrial, que posibilitó ya avanzar todavía más en la definición económica al tener una manera de producir industrialmente. Pero resulta que a la larga nos vamos subordinando, ya no en lo político, sino en lo conceptual, en lo emocional, nos vamos subordinando a lo que nosotros mismos estamos produciendo. ¿Sí? Y entonces tú llegas hoy con tu saco, ¿sí? Elegante. No, bueno. No, lo digo no en plan sarcástico, sino como una ejemplificación. Llegas elegante, pero si no tienes ese saco, si no tienes ese traje, no vales. Entonces, eso significa que el maestro Sergio Becerril se va subordinando, se va sometiendo a lo que él mismo ha producido. Como ser humano ha producido la vestimenta, la ropa, pero después va quedando atrapado en eso, y entonces el creador, es decir, el maestro Sergio Becerril, queda subordinado a la creación, es decir, a su vestimenta, es decir, a aquellos útiles que el creador ha construido, ha fabricado para poder tener mayores satisfacciones de vida, para poder vivir mejor, para poder vivir más gratamente, y sin embargo va siendo cada vez más y más y más y más subordinado. Y en este sentido estamos viendo un giro histórico que nos va llevando hacia otros lugares. Por eso me preguntaba yo hace rato, ¿sigue teniendo sentido? Y en caso afirmativo, ¿cuál sería ese sentido? ¿Sigue teniendo sentido el Estado Nacional? ¿O ahora qué tiene sentido? Mira, yo señalaría, tú hace rato dijiste que tendríamos nosotros que pensar en una política terrenal, terrícola, planetaria. Y lo que ha implicado la mundialización es tratar de construir una identidad planetaria, pero con una dominación de una comunidad o de una sociedad. O de un grupo privilegiado. Un grupo privilegiado que se establece como modelo para las sociedades del mundo. Como modelo y como guía. Esa es la estructura de las sociedades modernas. Así es. Y entonces, en ese sentido, Gonzalo, yo pensaría que la tendencia es hacer el hombre unario. O lo que en los años 70, no sé, recuerdas, que era pensar en el hombre unidimensional. Es correcto.
Marcuse, estuve hablando de eso, Sí. justamente. Sí, y ahora yo establecería que el hombre planetario, el hombre terrenal, tendría que buscar que este saco al que tú aludías hace un rato represente al modelo del hombre de la sociedad planetaria, dominante, que tiene el control hegemónico por lo que significa y representa políticamente, económicamente. Yo trabajo para consumirlo, pero no he trabajado para establecer el patrón, el modelo. El modelo lo estoy adquiriendo, lo estoy comprando, pero no me representa históricamente. Representa a una comunidad o a una sociedad o a un grupo que es el grupo que produce y desarrolle el modelo de la sociedad para el planeta, para el mundo. Las regiones, Gonzalo, y esa es nuestra riqueza cultural, por ejemplo, en México, nuestras regiones nos hacen estructural y cualitativamente diferentes de región a región, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de producir economía. ¿Y qué son ahora para estos pueblos originarios o para estas regiones? ¿Qué son ahora la guerra arancelaria? ¿Qué es para ellos? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es para los estados-nación del mundo esto? Es alinearse a las exigencias. Entonces, Gonzalo, lamentamos esta interrupción que tuvimos al aire, pero yo sí me gustaría o quiero concretar que pensar en la independencia, pensar en la soberanía, son conceptos metateóricos, son conceptos que no podemos atrapar tan fácilmente y que socialmente solamente actuamos en como si realmente fuéramos libres, en como si realmente fuéramos independientes, en como si realmente tuviéramos soberanía. Pero las decisiones de estos organismos internacionales y de estos estados que tienen un desarrollo comercial, un desarrollo industrial, una concentración de capital mayor, están tratando de disponer de los estados-nación y están tratando de disponer de los recursos de esos estados-nación por los compromisos que históricamente han adquirido. Sí, y por encima de los estados nacionales, hoy se impone otra fuerza, es el mercado. El mercado domina absolutamente todo y en ese sentido, pues el mercado nos está diciendo que les digamos adiós y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.